Nuevamente venimos a nuestro tema y hoy, con el permiso del Señor, entramos en nuestra 10ª sección sobre el Día del Señor. Quizá algunos piensen, ¿y en qué día hemos de salir de ese tema? Pues bien, hermanos, yo quiero decirles algo con todo respeto, pero también con autoridad. Si seguimos insistiendo en este tema, porque tengo el 10 y tengo la 11 todavía, si seguimos insistiendo en este tema, es porque tenemos que sujetarnos a lo que la palabra del Señor dice en Deuteronomio capítulo 6. Si usted me acompaña, hermanos, a Deuteronomio 6:6, va a darse cuenta sobre lo que el Señor ordena, prescribe para su iglesia, prescribe para los hijos. Porque es que ahora que notaremos adelante algunos asuntos importantes sobre esto, vamos a decir, hermanos, que necesitamos cada vez lo que la Escritura nos dice aquí. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿A dónde debe estar la enseñanza del Señor? Sobre tu corazón. Y luego dice, note que primero somos nosotros, yo debo aprender primero, yo debo hacer las cosas primero. Y ahora dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué ordena el Señor, hermano? Que a través de la repetición, de la memorización, tenemos que aprender a desarrollar nuestra vida en un día santo como hoy. O sea, hermanos, tenemos que hacer lo que el Señor nos dice. Pero si yo no hago lo que el Señor dice, es porque su palabra aún no ha entrado donde debe estar, no se ha depositado donde debe estar. Usted, hermano, es el primer responsable de aprender lo que el Señor dice. Pues bien, hermanos, a manera de resumen para los hermanos que llegan hoy, para las personas que nos visitan hoy, hemos venido hablando sobre el Día del Señor. Y más exactamente hemos venido hablando sobre la preparación para este día. Y dijimos, hermanos, que la preparación no es hoy, no es exactamente. Dijimos que esta preparación tiene que ser antecedida. Que el día anterior nosotros debemos preparar ya nuestra alma. Es más, yo veo que es muy importante, algunos desde el día jueves, viernes, ya están inclinados al día del Señor. Qué buen ejercicio, hermanos, porque no estamos esperando a responder el examen el mismo día, sino que desde antes ya estamos preparados. Pues bien, hermanos, dijimos el día anterior, máximo, hay que tener adecuadas todas las cosas para que cuando llegue el día del Señor no estemos en aflicciones, en apuros, en tantas cosas que pueden suceder, que nos han sucedido y que desde ya arruinan el día del Señor. Cuando se aparecen sucesos que no deben estar presentes, todo por no habernos preparado. Entonces dijimos, hermano, desde el día anterior, nosotros debemos afinar nuestro corazón adecuadamente para estos ejercicios del Espíritu. Porque hoy no vamos a estar en ejercicios físicos, nuestro corazón es el que va a estar atento a la comunión con el Señor. Bueno, hermanos, ha llegado el día del Señor y entonces preparados para escuchar
la palabra del Señor en este gran día, debemos llegar a la butaca donde el Señor nos permite sentarnos, porque gracias al Señor hay un lugar donde. Bueno, pero para aquellos que adolecen bueno, entonces ¿dónde nos hemos de sentar? No busque un rinconcito, una tablita, busque un lugar en el suelo, busque cómo sentarse y estar adecuadamente dispuesto en oración. Otra vez repetimos el asunto, en oración. Con todo respeto y mi amor lo voy a decir. Pero parece que esto no se ha entendido. He visto llegar a los hermanos y los veo llegar empujando butacas desde ya. Las butacas suenan durísimo cuando entran. Cuando hay personas orando, o sea, no hay la sensibilidad para esto. Bueno, ¿cómo nos gustaría? Y lo hemos pensado con el pastor Jorge. Ojalá tuviéramos un lugar para el salón social y pudiéramos llegar a descargar todas nuestras cosas ahí primero. Pero como no lo tenemos, seamos sensibles con algunas cosas. No le estamos diciendo, no, desde que usted llegue hermano totalmente almidonado aquí y va a caminar hermano estilo japonés ahí para entrar. No, entre dispuesto. Hay algunos que están ocupados ya. Siéntese suavemente y ocúpese de su corazón. Ocúpese de su corazón. Esto es lo que usted tiene que hacer. Es su mayor responsabilidad. Pero veo que algunos llegan y se ocupan de la butaca para el amigo, no sé qué, tantas cosas. No, esa no es su ocupación primaria. Es Cristo, es su corazón delante de Él. Eso es lo que hay que hacer. Queremos un día piadoso, manifieste piedad desde que llegue. Hermano, estamos aquí, oraremos, vamos a meditar en lo que el Señor nos ha venido enseñando. ¿Qué nos enseñará el Señor hoy sobre estas cosas? Porque yo creo, hermanos, que usted y yo somos entendidos sobre qué nos está enseñando el Señor cada vez. ¿Sí o no? Tenemos unos temas ya bien dispuestos, que usted sabe sobre qué nos va a hablar el Señor. Entonces, queridos, pues si nos ha venido hablando del Señor esto, y nos va a seguir hablando sobre esto, alineemos nuestro corazón a esas cosas. Hermano, meditemos en el Señor, adoremos a Dios, estemos pendientes de la comunión con el Señor y de lo que nuestra alma necesita. Estemos pendientes de aquel, sobre todas las cosas, de aquel que ama nuestra alma. ¿Me entendieron ese pedacito, hermanos? De aquel que ama nuestra alma. Porque si usted no está pendiente del Señor, permítame decirle que dudamos del amor que usted tenga por Él. Pero manifiéstelo, hermano. Esté atento sobre esto. Ahora, le voy a ayudar, hermano. ¿Cómo lo va a hacer? Siéntese, lea la palabra. Ella le va a hablar. Tu palabra es para mí. Acabamos de cantar. ¿Cierto, hermano? Acabamos de decir, ella tiene un perenne resplandor. ¿Sabe qué es perenne, hermano? Que durará por siempre. Hermanos, vamos a leer la palabra, meditemos en la santidad del Señor, en el amor que Dios manifestó cuando nos redimió, porque esto no lo merecíamos, pero estamos aquí sentados en las butacas de los privilegiados. Esto es un honor que tenemos de parte del Señor. Hermano, meditemos, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos, hermano? ¿Será que vamos para el centro comercial? ¿Será que vamos para un restaurante fino? ¿Para dónde vamos? Hermano, piensa en las moradas que usted y yo vamos a ocupar. Piense quiénes están allá.
¿quiénes habitarán allá? Piense, hermano, en eso. Ahora, hermano, yo sé que estos son simplemente puntaditas de en qué se debe sentar usted a meditar. Creo que con eso tendría suficiente, ¿no le parece? Es más, cuando se para el que va a dirigir aquí, usted dirá, pues me interrumpió. Claro, no le alcanzó el tiempo, hermano. Pero si no se sienta a meditar, tiempo es lo que le sobra para estar guiñando el ojo al uno, para estar en el almuerzo, el vestido. Hermanos, esto no es importante. Y las repetirás a tus hijos. ¿Cuántas veces tendremos que insistir? Las que el Señor crea que son necesarias para la iglesia. Hasta que lleguemos a la medida que Él quiere que su iglesia tenga. Así que gracias al Señor por los hermanos. Porque aparte de esto, hermanos, nosotros debemos orar por esa palabra que hoy es predicada desde aquí. Agradezco y agradecemos los pastores, los hermanos que nos paramos aquí a predicar la palabra. Agradecemos esa oración que usted ha hecho a nuestro favor. Saben, hermanos, la necesitamos muchísimo, porque nosotros necesitamos calentar nuestro corazón para poder calentar el suyo. Así que, hermanos, hoy necesitamos de su oración permanentemente. Roguemos al Señor que Él ilumine nuestra mente, que debilite nuestras corrupciones, que se aumente la provisión de gracia en nosotros. Eso es lo que tenemos que orar. Hermano, cuando esto pasa tendremos un día glorioso en el Señor. Así que usted sentado en su butaca, vea lo importante que va a recibir hoy, las grandes bendiciones que tiene Dios para usted. Pero ya llegando a nuestro tema de hoy, el enemigo no tiene cabida aquí. Sin embargo, él se ha acomodado aquí. Escúcheme por qué. Porque cuando usted llega aquí, el enemigo, el mundo, su carne, hace que usted tenga pensamientos que no son para nada piadosos. Usted se va a sentar aquí a meditar, pero a veces meditar en qué, como que dejé la estufa prendida, como que no cerré la llave del gas, como que ¿serán esas sus meditaciones, hermanos? Esos son pensamientos que el enemigo pone ahí. Y otros tantos, hermanos, que usted mismo por la práctica sabe que el enemigo ha puesto encima. Pero también, ¿sabe qué, hermanos? Usted muy seguramente que en semana a esta hora no está durmiendo. ¿O sí? A esta hora en semana usted no está durmiendo, pero justamente hoy, no sé, le cae una pesadez, agarra un calorcito delicioso ahí y como que las palabras del predicador me arrullan y a dormir, queridos, a dormir el mensaje. Eso es pecaminoso, mis hermanos. Tenemos que luchar contra el sueño, contra los pensamientos que se nos van. Esos pensamientos que queremos tener con el Señor, pero que se van diluyendo por los que nosotros traemos. Así que muy atentos a lo que el Señor nos ha dicho. Es porque vamos a escuchar su santa palabra. Su santa palabra. Él nos va a hablar. Y entonces cuando escuchamos la palabra del Señor, la vamos a escuchar con los fines más buenos, más delicados que hay al escuchar lo que el Señor dice. Muy seguramente, mi hermano, yo voy hacia donde usted está y le digo, hermano, necesito hablar con usted 2 palabras. Y entonces usted me dice, ok, pastor, hábleme. Mientras usted me habla, yo aquí voy mirando. ¿Cómo le parece? ¿Haría usted eso conmigo? ¿No? Gracias por el respeto, hermanos. Y me he dado cuenta que no. Que cuando voy a donde usted
o alguien se acerca a hablar con usted, usted inmediatamente cambia y pone toda la atención sobre lo que se le va a decir. ¿Verdad, hermanos? Ok. Dios nos está hablando. Al escuchar la palabra del Señor debe haber un deleite en nuestra alma porque es Dios quien nos habla. Al escuchar la palabra del Señor debemos saber que viene del Señor. Esa palabra debe venir acompañada de fe. Este fue nuestro último punto que vimos entonces. Una palabra acompañada de fe. Ahora, en cuarto lugar, hermano, para continuar con nuestro estudio, entonces debemos escuchar la palabra de Dios con un espíritu de mansedumbre. Con un espíritu de mansedumbre. Hermanos, la mansedumbre, pienso, y creo que no estoy equivocado al decirlo, pero la mansedumbre es la disposición más sumisa que tiene el corazón al escuchar la palabra de Dios. El Señor dijo, sean mansos y humildes. La mansedumbre debe estar presente en nosotros. Lo contrario es levantarse contra la palabra de Dios de manera agria, de manera salvaje. Hermanos, escuchen esto. Es como si un paciente fuera a que el doctor lo observara, su diagnóstico es grave y el doctor le dice, mire, usted va a hacer esto y esto porque tiene una infección, y entonces usted se levanta contra el doctor y lo insulta y le dice, no señor, me está diciendo infectado, ¿qué me está diciendo? Hermanos, muy seguro que usted le dice al doctor, listo, tómese estas 16 gotas que son bien amargas, 16 me tomaré, así sean amargas, pero es la voz del Señor la que habla aquí, y lo que el Señor dice que tenemos que hacer, hay que hacerlo, con mansedumbre. Hermanos, recordemos un poco lo que pasaba en el libro de Hechos, cuando el primer mártir fue llevado a ser arropado bajo las piedras, a Esteban. Esteban, cuando iba a ser lapidado, Esteban, con toda la bendición del Señor, dirigido por el Espíritu, les hablaba la palabra de Dios. Y si ustedes ven, hermano, en Hechos capítulo 7 se van a dar cuenta que Esteban habló con denuedo la palabra de Dios. Era su último mensaje. Estaba hablando lo que Dios dijo que debían hacer, pero en el versículo 54 nos dice que esta gente, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Amados, eso no es una actitud humilde para escuchar la palabra. En segundo libro de Crónicas, Asa, el rey mandó llamar al vidente para que le dijera algunos asuntos que tenía que mirar. Segundo de Crónicas 16:10. Y dice que cuando el profeta vino y le dijo lo que tenía que hacer, a Asa no le encantó lo que el profeta le dijo, sino todo lo contrario. Dice, se enojó Asa contra el vidente y lo echó a la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto. No le gustó la palabra. El pecaminoso orgullo, hermanos, y la culpa de sus pecados han llevado a los hombres a manifestar enojo contra la palabra del Señor. Cuando se les predica la Sagrada Escritura, no les gusta. Usted y yo hemos estado en bajo esas circunstancias. Cuando vamos a hablarles a alguien del amor de Cristo, ¿sabe qué, hermano? Si no nos tiran la puerta por la cara, nos dicen cosas feas.
¿Y qué es lo que nosotros hemos querido hacer? ¿Irlos a ofender? No, nosotros hemos querido ir a llevarles el mensaje que salvará su alma. Nosotros ya somos salvos, pero ahora vamos por otros. Eso lo ordenó el Señor que hiciéramos, pero la gente se enoja por esto. Bueno, hermano, finalmente que lo hagan los pecadores porque no entienden la palabra del Señor, sale, hermano. O sea, uno dice, es su condición, son muertos, están en sus delitos y pecados, no escuchan, en fin, hermanos. Pero hablemos de lo que pasa en la iglesia hoy. Hermanos, no obstante que las personas tengan sus manos manchadas por la culpa del pecado y reaccionen con agresividad al escuchar la palabra del Señor, dentro del cristianismo tenemos problemas. Y citaré un ejemplo nada más. Vamos a hablar del cuarto mandamiento. Hablemos del cuarto mandamiento. Y hablemos con algunos acerca del cuarto mandamiento y de los rigores del cuarto mandamiento, de lo que prescribió Dios en el cuarto mandamiento. ¿Y sabe qué ha pasado? Se han levantado voces de protesta contra nosotros. Nos han señalado de una manera ofensiva. Han tenido actitudes hostiles contra nosotros por enseñarles lo que el cuarto mandamiento dice. Y esto que hemos ido enseñando no está basado según el criterio de cada pastor, sino lo que la Escritura señala que hay que hacer. Y se ofenden por eso. Y entonces nos dicen que somos unos legalistas, que nosotros vamos en contra de la familia, que nosotros no queremos que la gente entre su familia tengan comunión, que somos unos desagradecidos, etcétera. Nosotros enseñamos la palabra de Dios, pero la agresividad en un corazón pecaminoso se manifiesta así. Hace unos días se exponía un tema desde este púlpito. Personas que quieren una Biblia y una iglesia a su medida. No quieren sujetarse a lo que la palabra del Señor dice en verdad, sino cómo extraemos de ahí cosas para nuestro beneficio, cómo sacar de ahí para que no nos ajusten de esta manera. Hermanos, todavía vemos nosotros esos señalamientos aquí. Bueno, gracias a Dios, esta iglesia ha ido aprendiendo. Gracias a Dios, esta iglesia ha ido manifestando eso. Así que, hermanos, bendito el Señor porque ustedes han entendido. Porque nosotros solo tratamos de cumplir santamente con las disposiciones que Dios nos dio. Así que si nosotros queremos aprovechar, queremos escuchar la palabra de Dios, debemos dejar a un lado nuestras pasiones. Debemos poner aquí la humildad de nuestro corazón, meditar lo que la palabra del Señor dice y obedecer lo que ella nos demanda. Santiago capítulo 1, versículo 21. Nos dice el escritor santo, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, porque ¿qué hará, hermano, esa palabra? Salvará nuestras almas. Bendito el nombre del Señor. Entonces tengamos corazones humildes que se sometan a esas verdades que ese hombre de Dios está trayendo para nosotros. Dios, hermano, aquel que es manso, que es humilde, lo considera su discípulo. Salmo 25, 9 dice que Él encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Solo a ellos.
a esos que son agresivos, hostiles, salvajes con la palabra del Señor. El Señor dice, Él resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde. Así que la palabra del Señor que se ha dado para la iglesia se implante en nuestro corazón, se aplique a nuestras vidas, que nos santifique, para que así esa palabra dé el dulce fruto para lo cual Dios la envió. Que eso se vea en su alma, que se vea en la mía. Punto número 5, hermanos. Escuchar la palabra adecuadamente demanda atención y retención. Escuchar la palabra adecuadamente demanda atención y retención. Hermanos, en su infinita gracia, el Señor nos ha puesto en el camino la palabra de la cual hemos venido a ser objeto, con la que nos bendice, con la que nos exhorta, con la que nos consuela, esa palabra que demanda. Y no solamente nos ha puesto su palabra allí, sino que nos ha dado el tiempo, nos ha dado el lugar y nos ha puesto quien nos predique la palabra. Ay, mis hermanos, cuánto tiempo anduvimos, muchos de nosotros, sujetos a sermones. Bueno, ¿qué sermones? Dice un hermano que está aquí, eso no eran ni sermones, eran palabras de psicología. Hermanos, ¿cuántas veces nos dijeron cosas que uno hoy dice, ¿cómo fue posible que nosotros hubiéramos oído tantas cosas como esas? ¿Cómo fue que nos aguantamos oír eso? Pero hoy, gracias al Señor, aquí hay quien predique su palabra. Hermanos, porque cuando se nos predica la palabra, no es para un deleite pasajero. Sino es para que haga un cambio en nuestra mente, un cambio en nuestro corazón. Bueno, el Señor Jesucristo, cuando expuso la parábola sobre el sembrador, habló en uno de sus versículos sobre la semilla que se regó y que cayó en buena tierra. Dice, otra parte de la semilla, dice Lucas 8:8, otra parte de la semilla cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Los discípulos le dijeron, Señor, explíquenos eso cómo fue. Y Él les explicó. En el versículo 15 les dijo, la semilla, la que cayó en buena tierra, son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Entendió eso, hermano? Sin embargo, le voy a ayudar a aquellos que se me fueron por un momentico. El Señor les dijo, la semilla que cayó en buena tierra son los que con corazón recto y bueno retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Retienen la palabra de Dios. Quiero que entendamos eso de la palabra retener en este texto. En su término griego, la palabra retener viene de su original, que es katejó, con K, tilde en la E, katejó. ¿Qué significa esa palabra? Poseer, sujetar, mantener firme, apoderarse, asirse fuertemente a la palabra de Dios para que no nos separemos de ella. Hermano, los que retienen la palabra son esos que aman la escritura y que no desean perder ni un ápice de ella. Ahora, si una semilla no se siembra en buena tierra, eso lo sabemos por la práctica, hermano. Cualquier cosa la puede echar a perder. Permítame, les hago aquí una analogía, o mejor, una ilustración mejor.
a mi esposita le dio por tener esas plantas chiquitas. ¿Cómo se llaman? Las suculentas, que de suculentas no tienen nada porque son chiquiticas. Entonces, las suculentas. Y nos hemos comprado un cactus. Hermoso era. Dije, era. Estaba bien en su plantica. Y de pronto ella pintó una materita y le echó otra tierrita y la sembró allí. Al cabo de unos días la vimos pasar de verde a morado y de morado a negro. ¿Qué significa, hermano? Esa no fue sembrada en buena tierra. Fuimos a preguntar, ¿y qué pasó? La mata se ahogó. Esas materas no sirven, eso. Ve, hermanos, toca saber dónde sembrar buena semilla, dónde sembrar una buena planta para que dé fruto, para que permanezca. Hermanos, si nosotros no tenemos un corazón dispuesto para la palabra, vea, ella se va como entró. Así de rápido. Si no la memorizamos, si no la sembramos en nuestro corazón, la palabra del Señor ha sido predicada en vano. Así como dicen popularmente por ahí, hermanos, ese tiempito se perdió. Hermanos, sobre los asuntos que tenemos nosotros para memorizar la palabra de Dios, vengo a decirles, yo sé que algunos se atienen a su virtuosa memoria, que a veces he preguntado, ¿y cómo hacen, hermanos? ¿Cómo hacen para retener todo eso que se dice aquí? ¿Cómo hacen? Yo no veo que saquen un papelito y apunten quizá 2 textos de los que se dicen aquí. No veo. Yo veo que uno habla y allá están tranquilos. O sea, digo, ¿cómo hacen para memorizar todo lo que se dice y ponerlo en práctica? ¿Cómo hacen? Voy a decirles, hermanos, nuestra memoria, por muy entrenada que sea, tiene fisuras, muchas fisuras, y por ahí se va a ir la palabra de Dios, porque tan rápido como llegó se puede ir, porque habrá otras cosas que ocuparán la atención de nuestra memoria. Hermanos, nosotros como creyentes sabemos que tenemos debilidades en esto. Por eso nos parece bien, pero también hay otra cosa que uno tiene que decir. No sé si hay algunos que apuntan ahí en sus cuadernos y es por llenar cuadernos. O le pegan la revisadita al sermón. ¿O qué hacen con esos apuntes? ¿Qué hacen? Porque si están llevándolos a sus devocionales para decir, Señor, si aquí nos hablaste esto, qué bueno, la palabra no ha sido predicada en vano. Pero si, hermanos, llenamos cuadernos, nunca los consultamos, nunca acudimos a nuestra memoria de lo que oímos hoy aquí, porque uno no retiene todo lo que se dice, apenas un porcentaje. Así que, hermanos queridos, por favor, aprovechemos la palabra del Señor. Ahora, pensemos esto. La palabra del Señor es un tesoro que se ha puesto en el cofre de nuestra mente. Un tesoro que se ha puesto en el cofre de nuestra mente. Hermanos, pero si este cofre no tiene ninguna seguridad, viene el enemigo de nuestras almas y roba lo que nos ha sido dado. El mismo Señor Jesucristo en Lucas 8:12 dijo, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Hagamos lo que sea necesario. Hermanos, hagamos lo que sea necesario para que la palabra de Dios permanezca en nuestra alma. Esforcémonos que no haya necedad en nosotros
por escuchar la palabra de Dios o por tener en tan baja estima la Escritura cuando se nos predica. Si la palabra de Dios tuviera ese aprecio amoroso y diligente en nosotros, no la olvidaríamos tan pronto. Hermanos, porque yo a veces pienso, ustedes han oído sobre esa enfermedad, o bueno, esa alteración psicológica de lo que es la anorexia y la bulimia. Hay gente que come, pero ¿qué hacen? Van y... Hermano, no seamos ni anoréxicos ni bulímicos espiritualmente hablando. Que recibamos la palabra y que no nos sirva de nada, porque esto nos llevará pronto a la hecatombe. Punto número 6. Escuchemos adecuadamente la palabra para ponerla en práctica. Queridos, la satisfacción más grande es que lo que se enseña se aprenda y se practique. Nosotros como padres sabemos eso. A nuestros hijos les enseñamos. Bueno, Pepito, esta mañana usted va a aprender a tender su cama. Mire, esto se hace así y asá. Y después le decimos, ¿aprendió? Sí. Sin embargo, le repetiré, se hace así y asá. Ahora, hágale. ¿Sabe qué va a pasar? Pepito no lo va a hacer con la destreza que lo hacemos nosotros, pero lo va a intentar. Y entonces usted dice, tan bonito, ahí va aprendiendo. Pero el día de mañana, cuando usted mira, tienden la cama mejor que uno. Y entonces dice, esto es maravilloso lo que pasó. Enseñé y mire el fruto. Pero cuando le decimos, Pepito, tienda su cama, y no hay ninguna intención de hacerlo, y si lo hace de mala gana y hace las cosas finalmente mal, entonces ¿usted cómo se siente, hermano? Bueno, pues la palabra del Señor ha sido predicada para nosotros y es hora de saber qué ha pasado con esa palabra. Hermano, escúcheme, la palabra de Dios no tiene el propósito de informar solamente, sino de reformar. Eso es lo que la palabra quiere hacer. Como creyentes necesitamos esa convicción. Necesitamos ser informados de la palabra, pero necesitamos reformar nuestro corazón. La palabra de Dios, hermano, ojalá se abra hasta el fondo de nuestra alma, de nuestro corazón, y nos ayude a cambiar. Pero esto no ocurrirá por nosotros mismos. Oremos al Espíritu del Señor para que Él intervenga, para que Él nos ayude a entender. Porque si nosotros lo hacemos con nuestras fuerzas, muy seguro que esto no va a pasar. La palabra de Dios va a quedar ahí, sobre la mente, no en la mente, sobre el corazón, no dentro del corazón. Así que oremos al Señor para que nos ayude a tener esa comunión con Él, que nos ayude a entender su palabra, porque si no la entendemos, hermano, quizá nuestra vida tenga un apego más por el pecado que por la palabra del Señor. Santiago 1:22 al 25 tiene unas recomendaciones importantes, unas demandas importantes, algo que nosotros debemos obedecer. Pero sabe, me dio por mirar la Nueva Versión Internacional y se la voy a leer, hermano, estos versículos en la Nueva Versión Internacional. Mire lo que dice el versículo 22, 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira en el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es.
Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Bien, hermanos, no seamos meros oyentes de la predicación. Pongamos manos a la obra de lo que la palabra del Señor nos dice. Esta necesidad de poner mano a la obra por la palabra lo demanda las Sagradas Escrituras. Deuteronomio 15:5 dice: si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Fíjese esto, hermano, es escuchar, es guardar y es cumplir. Ahora, esta misma enseñanza fue dada por Cristo de manera enfática. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y en Juan 13:17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué nos ordena la Escritura, hermano? Oiga, pero haga. Oiga, pero haga. Y la ilustración que usa el escritor sagrado, refiriéndose a ese hombre que lee la palabra, es decir, que se mira al espejo y se aparta de él, dice Santiago, es ese que se olvida las manchas que el espejo le mostró. Dice Romanos 3:20 en su parte B, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La palabra le dice a cada uno de nosotros, tal como Natán se lo dijo a David: tú eres ese hombre que tiene pecado y que tiene que dejar estas cosas. Tú eres, no le echemos la culpa a otro. Así que para que la palabra de Dios surta el efecto que tiene que surtir en cada uno de nosotros, hermanos, debemos ver en ella nuestro propio rostro, no el del vecino. Ay, hermanos, nosotros somos dados a ser generosos con el sermón de la palabra. O cuando leemos la palabra. Ay, a mí, cuando leen la palabra o escuchan el sermón, miran, dice: ay, ojalá Beatriz hubiera estado ahí. Ay, mire, esto que acabo de leer, ese Pepito lo hubiera oído, seguro que cambia. Bueno, es que la palabra de Dios no le fue dada para Pepito ni para Beatriz en este momento, fue dada para usted. Y es usted el que la debe aprovechar. Y si Dios le dijo que esto es lo que usted debe escuchar, entonces es que hay que hacer, hermanos, hay que hacer. La iglesia tiene que realizar lo que la palabra del Señor dijo. No debemos ser tan solamente oidores. Eso lo recitamos, hermano. Usted se lo sabe muy bien. No debemos ser tan solo oidores, sino, ¿cómo saben? Ahora, ¿cuánto hacen? ¿Cuánto hacemos de la Escritura? Hermanos, paremos un momento, reflexionemos. ¿Qué es lo que yo tengo que quitar? ¿Qué es lo que yo tengo que tomar de la palabra del Señor? ¿Cuáles son las deformidades de mi pecado? ¿Hacia dónde me lleva? ¿Qué tengo que hacer? Ahora les digo, ¿un hombre dormido o un hombre con pensamientos vanos puede entender esto? No. Es más, nos da pena despertarlo. Hermanos, y para esto, para que nosotros tengamos en cuenta esto, de saber oír, para hacer, hay dos asunticos que quiero decirles a mis hermanos. Aquí, así que sí, en primer lugar, no escuchamos la palabra para ponerla en práctica, echamos a perder todo el trabajo, todo el trabajo. ¿Cuántos pasos llenos de fatiga de parte suya? ¿Cuánta sobrecarga
ha tenido su corazón. ¿Cuánto peso le hemos metido a nuestro cuerpo? ¿Y sabe qué? No hemos mejorado. Estamos igual. A mí me avergonzó el otro día que el pastor Jorge se paró aquí y dijo: les conozco hace tantos años y los veo igualitos. Esto no fue un piropo. Algunos lo tomaron como piropo. Ay, gracias a Dios no he envejecido. Hermano, no se trataba de un piropo. Es que debe haber una demanda en esas palabras. Y cuando nosotros como pastores vemos que hay falencias en la iglesia, justamente sobre eso hablamos. Que la Escritura nos dirija, que la Escritura nos lleve a reconsiderar estas cosas y a cambiar, hermanos. Y en segundo lugar, hermanos, si escuchamos la palabra de Dios sin que ésta nos mejore con el solo acto de escuchar, eso lo que va a hacer es incrementar nuestra condenación. Se está hablando la palabra, la luz de la palabra de Dios. Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos abrazos. ¿Verdad, hermano? Muchas felicitaciones. La Escritura dice: recibirá muchos azotes. Bueno, a veces uno dice: ay, pobrecita esas personas que no saben escuchar la palabra de Dios. Pero preocúpese usted, hermano, porque quizá nosotros no sabemos por cómo escuchar, que es mucho peor. Por cómo escuchar. Lo que el Señor ha dicho, lo ha dicho con un fin y lo ha dicho claro. Ahora, para los oyentes desobedientes y sin gracia, el sermón será como un tizón caliente en el infierno. Pensemos, hermanos, qué tristeza será aquella de ir al infierno cargado de ordenanzas. Oremos al Espíritu Santo para que la palabra predicada y escuchada sea eficaz. Hermanos, usted debe darle oído al predicador, pero no solo el predicador hablará a su oído, el Espíritu Santo hablará a su corazón. Hechos 10:44. Dice la Escritura: mientras aún hablaba el apóstol Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Ojalá esto pasara con nosotros hoy. Por último, hermanos, escuchemos adecuadamente la palabra de Dios para una santificación mayor del día del Señor. Cuánta gracia y favor de Dios al dispensar su santa palabra para nosotros. Es el maná necesario para que nuestra alma sea alimentada de manera correcta. Es recibida en el tiempo apropiado. Es justamente lo que Dios ha enviado a decirnos para suplir nuestras necesidades y enderezar todo aquello que se ha torcido por el pecado. Así que cuando hayamos escuchado la palabra de Dios de manera santa y espiritual, es hora de conversar acerca de la palabra. Recuerda, hermanos, que en este día deberíamos tener en cuenta esto, que se nos está prohibiendo hablar con nuestras propias palabras. Entonces hemos de hablar la palabra de Dios. Usted dice: no hemos de hablar con nuestras palabras, ya no se fueron muy allá. Espera, hermano, lo que dice la Escritura. Yo voy a decir lo que dice la Escritura, así de que asuma un poco lo que dice aquí, o asúmalo todo. Dice la Escritura en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos,
ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Notan que no es que aquí les digamos, no hablen sus propias palabras, está prohibido. ¿Quién lo dijo? La Escritura. Y en la Escritura, ¿quién lo manifestó? Dios. Así que, hermanos, hablemos los sermones al sentarnos juntos. Eso forma parte de la santificación del día del Señor. Recuerden, hermano, las buenas conversaciones graban las santas verdades en nuestra memoria y ciñen a nuestros corazones. Por la práctica sabemos que las malas conversaciones erradas traen costumbres malas. Primera a los Corintios 15, 33 y 34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y el versículo 34, velad debidamente y no pequéis. Mano, cuán eficaces son las palabras del Señor, las que nosotros podemos charlar. Por medio de esa conversación santa en el día del Señor, el cristiano calienta a otro que está frío. Hermano, calienta a otro que está frío. El alma se fortalece cuando un cristiano habla con otro la palabra de Dios, cuando ese está débil. Ay, mi hermano, pero si encontramos a un creyente frío y débil y le empezamos a hablar que Santa Fecito es el mejor equipo del mundo y que no hay nada más que hacer con, hermano, eso, ¿qué traduce? ¿Qué le ayuda a una persona de esas? Si le vamos a hablar de modas, de cómo me gusta comer y qué no me gusta comer, siéntense, hermanos, a hablar la palabra de Dios. Hace unos días escuchaba a alguien decir, la verdad, y se rascaba la cabeza aquel hombre, la verdad. Se hablaba de que no hay que hay que arrepentirnos, pero no del arrepentimiento, o sea que arrepentido significa que yo no soy salvo, o soy salvo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer al respecto, hermanos? Decir, estamos iguales, hermano, dejémoslo así. No, si estamos iguales, ¿qué hay que hacer? Vamos donde alguien que nos ayude a arrepentirnos de verdad, a que nos dirija como es. Pero no dejemos, hermanos, las conversaciones ahí. Dice el Salmo 119 y 172. Hablará mi lengua tus dichos. Pocos hablan del sermón que han escuchado. Es como si nos diera pena repetir lo que el Señor dijo, o como si nos causara vergüenza hablar de aquello que nos salva y que nos edifica. Ayudémonos en esas conversaciones. Hermanos queridos, Dios tenga misericordia de nosotros y oigamos su santa palabra de la manera más apropiada y adecuada, escuchándola con buenos fines, con deleite, con fe, con mansedumbre, atendiéndola, reteniéndola para ponerla en práctica. Y así tengamos una santificación del día del Señor. No permitamos que el día del Señor, que fue creado para la gloria de Dios y nuestro deleite, se eche a perder por nuestros asuntos vanos y llenos de pecado. Que el Señor nos ayude. Oremos.